días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y hoy estamos martes 6 de octubre del 2020 en Esto es lo Último a las 11 de la mañana. 11:04 dicen que es. Yo siempre cambiándome los espejuelos frente a ustedes. Pero bueno, estos espejuelos no reflejan y son mejores. Por ahí está todo el mundo. Está la diáspora encendida, Ileana Fernández, está Héctor Iván Moncloa, como siempre. Gracias, Héctor Iván, por estar por ahí. Carmen Mercado. ¿Y cuál será el nuevo escándalo? Osvaldo Soto. Vamos a hablar de Osvaldo Soto, pero vamos a hablar también de lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico. Se acabó la sesión extraordinaria ayer. Y la verdad es que hay mucho de lo que hablar. Vamos a hablar de eso en un momento. Además de eso, lo más importante, compartan. Recuerden que estamos en Bonita Radio, que en bonitasradio.net usted puede ir y donar, como siempre, a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en la ATH Móvil. ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, es la corporación sin fines de lucro que hemos creado precisamente para buscar dinero donde quiera que haya oportunidad de atraer para producir contenidos para Bonita Radio y poder replicarlos como herramienta en Bonita Radio. Esa herramienta de contenido es súper importante, que también puede ir a contribuir a través de cheques o giros postales que enviará a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y cuando yo les digo que estamos buscando anunciantes, les digo que en efecto ya tenemos por lo menos nuestros auspiciadores iniciales han sido Buen Vecino Café, como siempre, apoyándonos en todo lo que hagamos por acá, por Bonita Radio. Y allí están Quique y Nicole y los muchachos de Buen Vecino Café, que doy fe que son excelentes. Buen café, buen desayuno, buen brunch. También estamos apoyados por TheWineryOutlet.com. Allí usted puede comprar espumantes, tintos, blancos. Cómprense un espumante que tiene un tin de garnacha, Castelroy. Les va a encantar, no se van a arrepentir. Y como siempre está con nosotros Vega Alta Coop. Vega Alta Coop, esa institución cooperativa que está de tu lado siempre. Gente, cuando yo digo que hoy es martes, parecería viernes. En la última hora he hecho más análisis y me he sentado a leer más documentos para tratar de entender lo que está haciendo la legislatura de Puerto Rico de Tomás Rivera Chats en el Senado, de Carlos Johnny Méndez en la Cámara, con relación a los proyectos que la gobernadora le envió para esta extraordinaria. Vamos a empezar por los nombramientos. Ustedes saben que la gobernadora de Puerto Rico envió 120 nombramientos a jueces y por lo menos unos 60 de fiscales. Y de otro tipo, específicamente en el área de las juntas de subasta, por ejemplo, de la Administración de Servicios Generales, las juntas como por ejemplo de la corporación del Fondo del Seguro del Estado. No son cualquiera junta. Y así sucesivamente. Envió por lo menos 30 proyectos de ley. 30. Para verlos en una extraordinaria. Quizás los proyectos que se supone sean más importantes estaban relacionados, según ella, con el asunto de la corrupción. Y yo digo según la gobernadora, porque ustedes saben que las conferencias de prensa de la gobernadora eran, porque ya no hace, eran como un desfile de posiciones, discursos del gobierno de Puerto Rico, traídos en términos de relaciones públicas, sin por ejemplo, la oportunidad
de traer los proyectos y discutirlos y que las preguntas puedan ser a base de, no, se dieron en ese contexto. Pues, empezando por los nombramientos, la gobernadora ayer recibió 18 nombramientos de vuelta. Es decir, que después que llegaron a la legislatura de Puerto Rico, por lo menos ayer, se quedaron 18 fuera. De esos nombramientos, dos de ellos eran relacionados a la Junta de Subasta de la Administración de Servicios Generales. ¿Por qué yo quiero empezar por ahí para delinear lo que es mi análisis con relación a lo que está pasando en la legislatura y este intercambio de nombramientos entre Wanda Vázquez Garcet, del Senado de Puerto Rico, quien preside Tomás Rivera Chats, quien era partidario de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en el momento de la primaria? Perdió Wanda Vázquez Garcet y a 2 minutos se quedó perdiendo Tomás Rivera Chats en la secundaria, porque recuerden que hubo una secundaria porque la primaria inicial no se pudo dar gracias al esfuerzo de algunos, entre otros yo creo que del propio Tomás Rivera Chats, que encontró eco en la minoría del Partido Popular, por ejemplo, y ya sabemos todo lo que ocurrió. Pero un partidario de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet se convirtió en un lame duck para efectos del poder que podía tener para ir a negociar con la gobernadora o con otro candidato del Partido Nuevo Progresista en el momento en que todavía preside el Senado de Puerto Rico. Y yo creo que eso es súper importante porque, como me dijo una persona ayer, será un lame duck, pero controla totalmente el Senado. Y tienes razón. Controla el Senado aparentemente para permanecer con poder en los lugares que son importantes para él. Y yo quiero que lo miremos desde el análisis de cuáles son las posiciones que le está devolviendo y vis a vis los proyectos que está cambiando la legislatura del Partido Nuevo Progresista, con el aval, tengo entendido, por lo menos en el caso de un proyecto del Partido Popular en minoría. Porque cuando usted lo mira, ¿qué es lo que está haciendo Tomás Rivera Chats para ejercer su poder y que se aprueben unos nombramientos y otros no? Incide precisamente en las manos que están metiendo en el proyecto más importante para permanecer en el poder aun cuando pierdan las elecciones. Y esto es, si no importante, urgente. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. En términos de los nombramientos, ayer hubo 2 nombramientos que no se aprobaron. Iramcé Rivera López, Junta de Subastas, Administración de Servicios Generales. Ángelo Cruz Ramos, Junta de Subastas, Administración de Servicios Generales. Quiero atender esos 2 primeros porque es precisamente el análisis triangular que quiero hacer con relación a esa figura de poder que puede muy bien perder las elecciones si es que va a haber una mayoría simple por donde se gana y cómo se gana en la legislatura de Puerto Rico a nivel electoral, en términos de que lo que está haciendo Tomás Rivera Chats con esos 2 nombramientos es quedarse con la posibilidad de que la gobernadora nombre a 2 candidatos de él. Claro. O candidatas. En esa junta de subasta, recuerden que lo más importante que ocurrió en la pasada sesión ordinaria es que la legislatura del Partido Nuevo Progresista nombró y creó una posición de comprador único y colocó allí
a Carla Mercado, una abogada de recién llegada a la profesión legal porque pasó su reválida el pasado año, 2019. Y Carla Mercado Carla Mercado Rivera es la persona que va a comprar como principal oficial de compras del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es lo que hace Tomás Rivera Chatz si no le nombra a las personas que está trayendo la gobernadora de su por decir algún nombre, de su confianza, que son leales a ella? Es precisamente tener la capacidad de que la gobernadora nombre y él controle la aprobación de esos nombramientos de personas leales a él en el área donde se compran todos los servicios del gobierno de Puerto Rico. Y fíjense que no es casualidad que la contralora Yasmín Valdivieso, que está de salida, haya identificado el área de compras precisamente como el área de que en los últimos 10 años de su posición como contralora se identifica en las auditorías como el área de mayor crisis y de la susceptibilidad de la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás Rivera Chatz quiere controlar, aun cuando pierda las elecciones. No sabemos si se quedará como minoría, volvemos. Aun cuando pierda las elecciones, va a tener a su gente allí. Esos 2 miembros de la Junta de Subasta, y ya tiene a Carla Mercado Rivera como principal compradora única, la novia de Anthony Maceira Saya, quien creó una corporación a su salida del Boys Club de Ricardo Rosselló Nevares, por razón precisamente de su participación en el gobierno de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, entre otros en el Telegram chat y desde la Autoridad de Puertos, etc. Creó corporaciones para abrogarse contratos con el gobierno de Puerto Rico, y quien se los dio nada más y nada menos que uno de ellos es con el Senado de Puerto Rico. Así ustedes me dirán si Tomás Rivera Chatz, Carla Mercado Rivera, Anthony Maceira Sayas, está todo combinado. Pues fíjense que esas 2 personas no pasaron el sedazo del Senado. Ahora, lo que sí pasó por el sedazo del Senado, con alguna participación de la mayoría, que todavía no me han confirmado porque dicen que todavía están enrolando el proyecto y no me pueden decir cómo votaron, porque yo quiero que ustedes sepan que la información a nivel de la legislatura de Puerto Rico, conseguirla es un proyecto. No te contestan los teléfonos, los oficiales de prensa no contestan, entonces uno tiene que utilizar fuentes. Pero vamos a llegar a eso. Lo más importante es que el proyecto de la Cámara 2593 se aprobó ayer, y ese proyecto se aprobó la versión de la Cámara en el Senado. Ese proyecto traía toda una operación para que la administración, enmendar la ley orgánica de la Administración de Servicios Generales para obligar a las agencias a notificar y fundamentar las enmiendas a las órdenes de compra y o contratos que elevan el valor de la compra ya adjudicada. Y esto fue un proyecto de ley que envió la gobernadora y que, si ustedes recordarán, lo trajo en una conferencia de prensa donde anunció la extraordinaria, como bien dijimos que eso lo pudo haber hecho por un comunicado de prensa, pero ella quería asegurarse que anunciaba en una de esas últimas conferencias de prensa todos los proyectos que iba a presentar para enviar de administración para la sesión extraordinaria. Ese proyecto, que supuestamente era el proyecto El Macaracachimbe de la corrupción, fue enmendado en la Cámara de Representantes y aprobado ayer por ambos cuerpos. La legislatura de Puerto Rico, el Senado, aprobó lo que le envió la Cámara con una enmienda fundamental. Y es nada más y nada menos
que la enmienda establece la figura de la compra excepcional. Y la compra excepcional, asimismo lo establece en la medida, es una adquisición cuyo proceso de subasta afecta adversamente el comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio. Sigo leyendo. Cuando se justifique en forma razonable que el tiempo que tomará la preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya determinado conforme a la necesidad o planificación de la misma. Es decir, que lo que va a hacer el jefe de agencia o la jefa de agencia, ojo, Carla Mercado Rivera como principal compradora del gobierno de Puerto Rico. Y esto no estamos hablando de los lápices, que son 50,000 pesos para todo el gobierno de Puerto Rico. Yo me imagino que hablarán precisamente de lo más importante para ellos, que son los grandes proyectos. Cuando eso afecte, tal y como dice el proyecto, adversamente el comienzo, desarrollo y uso de la obra, van a evadir la subasta, que es un requisito de ley después de cierta cantidad. Y vamos para adelante porque es una compra excepcional. Para mí esto no es otra cosa que la figura de la compra excepcional integrada a los nuevos procesos para de ahí venir el tumbe. Ustedes me dirán si no es una barbaridad y una casualidad. Nos tenemos que creer que es una casualidad que la Cámara de Representantes y el Senado se hayan puesto de acuerdo para precisamente el proyecto que le iba a poner garras a los jefes de agencia para las compras, etcétera. Le va a dar total libertad ahora porque lo van a poder justificar como una compra excepcional. Que el mismo proyecto no establece de lo que habla lo razonable, no define lo que es lo razonable. O sea que si razonable pueden ser 2 semanas o 6 meses. Ah, no, eso es irrazonable. Eso es irrazonable. Levántate la figura de la compra excepcional y compramos los 7 millones de pesos que le vamos a comprar a este donante del partido que nos va a vender las computadoras del Departamento de Educación. Entonces, para mí no es casualidad que Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, se hayan puesto de acuerdo precisamente para tumbarle un proyecto a la gobernadora que definitivamente es un lame duck, no tiene ningún poder de aquí al primero. Bueno, ojo, tiene poder, pero para ellos es fácil sacarla del medio precisamente tumbándole y dejando la capacidad que ellos puedan tener de dejar gente leales a ellos. En las agencias, sobre todo en una agencia como ASG, Administración de Servicios Generales, en leyes que impacten las compras de todas las agencias, de todos los bienes públicos del gobierno de Puerto Rico. Entonces me dicen que ¿qué? Que aquí no hay gato encerrado, que aquí no hay un quid pro quo de alguien, que este no es el gobierno que se está poniendo de acuerdo a saber con quiénes que no están presentes en la vida pública para que estos personajes se queden atornillados independientemente que pierdan. Recuerden que todos ellos van a la reelección. Se queden atornillados para después pedir el favor. ¿Usted sabe lo que pasa? Que después del 2 de enero, cuando jure quien gane, aun cuando jure una administración de las de ellos, como puede ser la de Pedro Pierluisi, van a empezar entonces los pierluisistas a pedirle los favores a Pedro Pierluisi y estos se van a quedar fuera, pero se están tratando de agenciar precisamente las áreas donde ellos saben que van a poder tener capacidad para pedir.
Y es donde ellos saben que se hace, que es precisamente en el área donde se invierte en fondos públicos para comprar. Y esta es la misma estructura que creó el Partido Nuevo Progresista en los años 90, cuando Pedro Rosselló González y los empresarios con Rosselló, en un diseño del ex secretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes, creó la estructura para financiar al partido, pero que hoy no solamente financia al partido, sino financia las vidas de aquellos que llegaron a la vida pública en Puerto Rico. A mí no me queda la menor duda de que esto es parte del tumbe y que la figura de la compra excepcional, que ya me dirán quiénes del Partido Popular votaron a favor, es parte de lo que se crea para seguir ejecutando el tumbe con el dinero público. Y ahí está el análisis. No nos los inventamos, ahí está el proyecto 2593 aprobado. Tan pronto sepamos cómo se votó, venimos a eso. Dice Norma Rodríguez, este país es ingobernable. Ellos están en posiciones de poder. Sistema de justicia, jueces, fiscales, FEI, Contralor, Fiscalía. Chanchullos es lo que hay, dice Sonia Rueda. A todos y a todas, saludos. Que no he seguido hablando porque yo creo que era importante traerle el contexto en que se está dando esta sesión extraordinaria que, como dije, ha dejado fuera por lo menos a 27 de 28 nombramientos, solamente ayer 18. Dice Yane Moreno, el PPD es igual. Vamos a ver, yo estoy loca por saber quiénes votaron a favor de ese proyecto. Y yo espero que nadie me diga, nadie lo leyó. Yo espero porque si han hecho eso, son parte del mal que tiene este país. No es posible usted decir que votó a favor a pesar de que no lo leyó. Yo espero que no lo digan. En el trabajo, pero tengo que decirlo y nos quieren seguir cogiendo. Elba Sierra, saludos. Juan, juran transparencia, pero es una organización criminal en la cara del pueblo. Y de eso Pierluisi sí sabe, dice José Pepe. Bueno, yo creí importante, y les voy a decir quiénes otros, porque es importante que hablemos también un poco de los que dejaron fuera. Además de estos dos importantes, y el contexto ya está explicado, por lo menos desde mi análisis, lo que significa para mí que hayan dejado fuera a esos dos. Recuerden que Ángelo Cruz Ramos es el alcalde de Ceiba, que ya tiene un referido al FEI, pero antes de ese referido se planteaba que no tenía los votos. Elio Pacheco se quedó fuera de la Junta de Directores de la Corporación del Intercambio Electrónico. Esas nuevas juntas que son, olvídese, el tumbe del tumbe. Juan B. Ruiz Hernández se quedó fuera como juez de Asume. Carlos Limardo a la Junta del Fondo del Seguro del Estado. No son cualquiera junta. Miguel Hernández, Ángel del Toro Matos como registradores de la propiedad. Rosa Rodríguez, Frances Ortiz Rodríguez, Patricia Lugo Rodríguez como fiscales. Como candidatos a jueces se quedaron Yaritza González Rosado, Fabiola Acarón Porrata Doria, Iliana Espada Martínez, Arlín Gardón Rivera, María del Seun Pierre Marchán, Héctor Castro y Arlín de Lourdes Sellés Guerrini. Quiero que sepan que entre esos, en el caso de Fabiola Acarón Porrata Doria, se quedó fuera como fiscal de distrito de Arecibo, que no es cualquier cosa. Pero yo quiero que hablemos del nombramiento de, déjenme ver si es Fabiola Acarón, casi estoy segura que es Iliana Espada, porque me pareció interesante que aquí no se haya hablado del caso de Iliana Espada en el contexto en que se da supuestamente el envío de su nombramiento, su pedido de Arlín Gardón también se quedó fuera, no sé si se los había dicho. Arlín Gardón es la jefa de fiscales, fuera también. En el caso de Fabiola Acarón, en efecto,
iba a sustituir a Wilson Anton Georgie, que ustedes saben que fue un nombramiento que retiraron igualmente, o sea, de 2-2. Para fiscal de distrito de Arecibo, los 2 nombramientos que la gobernadora envió, colgados. En el caso de Fabiola Acarón. Fabiola Acarón fue la fiscal, una de las fiscales, porque había un fiscal varón, y estoy buscando a ver si en efecto tengo la foto correcta para mostrársela, porque es interesante esta foto de Fabiola Acarón por el contexto en que se da. En efecto, Fabiola Acarón fue la fiscal que vio junto a otro fiscal, esa que ven vestida de negro, pelo más o menos rojo, la que vio el caso del del procurador de menores, que si recordarán fue asesinado junto a sus hijas en el Expreso hace ya unos cuantos años, 2014, si no mal no recuerdo. Y ese caso estuvo por lo menos muchos años sin procesar, precisamente por un problema de identificación de los asesinos. Específicamente estamos hablando de el crimen, no fue en el 2014, en el 2004, que se cometió precisamente contra el procurador de menores Antonio Barceló y sus hijas Laura y Yajaira. Después que venían, fue un caso terrible, él venía de buscar a sus hijas de una actividad. En esa foto, Fabiola Acarón está con la ex fiscal general Olga Castelló y la gobernadora cuando entonces era secretaria del Departamento de Justicia. A mí sí me llama la atención que ese sí es un nombramiento que envía la gobernadora con todo lo que quiere decir que es una persona a quien ella quiere ascender, pero que tiene una trayectoria. Y hay que sacarlo porque ahí está el trabajo de Fabiola Acarón y es víctima precisamente de la pelea que tiene la gobernadora porque Tomás Rivera Schatz quiere esas posiciones para él. Entonces, yo voy a lanzar una pregunta. Y si la gobernadora se tira para atrás y le dice a Tomás Rivera Schatz y a todos sus detractores, oiga, ayer nada más fueron 18 nombramientos los que están dejando fuera, sin contar a Osvaldo Soto García, aunque se lo nombraron a la posición se lo confirmaron a la posición de comisionado asociado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, a pesar de que no tiene la preparación académica. Ahí hay un atornillado, pero es uno. Y si la gobernadora se tira para atrás y no nombra a nadie, ellos no saben, ella va a saber el 3 de enero el 3 de noviembre quién gana. Antes no lo va a saber. A mí me parece que aquí se están jugando la vida y quienes siempre van a quedar en el medio son personas que pueden tener los galones para tener una posición. En este caso, esta fiscal tiene un caso que se echó al cuerpo en el 2017 después de 13 años de acusado de ocurridos los eventos. Está quedando ahí, en el mismo medio de esta pelea, personas como la fiscal Fabiola Acarón. Yo no la conozco profesionalmente, lo único que sé de ella es ese trabajo y otros trabajos a nivel de casos más públicos. Pero estamos hablando de ese proceso gubernamental, de que esa es la política pública que se está ejerciendo con el solo principio de la lealtad que tienen unos y otros a favor de los personajes y del liderato político del Partido Nuevo Progresista. Y yo insisto que esa es la tragedia que está ocurriendo en Puerto Rico hoy, y ahí están los hechos. Entonces, yo no me puedo ir sin compartir con ustedes mi análisis
pero realmente debería hablar un poco con ustedes, ¿verdad? Sí, era familia de Romero Barceló. Yo creo que era un primo segundo, no estoy muy clara. Sí les puedo decir que yo conocí a la única sobreviviente de ese caso porque fue mi estudiante en la Universidad de Puerto Rico, una joven espectacular y a quien siempre distingo por ser muy estudiosa, y yo lo vine a saber mucho después, que realmente en el contexto de la clase era gente buena, que estuvieron, no fue nada dirigido a ellos, estuvieron en el medio de una balacera entre unos grupos y ahí quedó. La licenciada Umpierre es asesora legal de Wanda en la Fortaleza. Exacto. Sabemos que son todos sus leales. Y ese premio, ¿qué de qué es? Don Quijote, hasta Migdalia Padilla se activó en su contra. Él viste de Clubman, no sé de qué hablan. Interesante, si está, veremos cómo va a trabajar estos desempleados a las elecciones. Y colgaron al de corrección. Ah, el más importante de todo ese grupo es que le colgaron a Rivera Juanatey, que también era un ex asesor de la gobernadora y del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, y lo nombraron a secretario de corrección cuando todo el lío del Telegram chat y la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. O sea, a ese nivel estamos. Nanisma Guerra dice sí. Yo me imagino que estarán hablando de Osvaldo Soto. Miren, lo que yo tengo que decir de Osvaldo Soto, que ya hemos dicho bastante, es que yo no me puedo creer que Héctor Martínez, aunque sí lo debería creer, haya dicho que cumplía. Él dice que cumple con los requisitos del puesto. A todas luces usted lee los requisitos, entre otros, ser ingeniero civil o tener 10 años de experiencia en litigación como abogado, precisamente en el área de las telecomunicaciones, y Osvaldo Soto García no tiene ninguna de las dos. Decía Magali García Ramen, que por algo es una gran escritora, que el requisito era tener un celular o saber prender un radio. Pues aparentemente. Lo que yo no puedo creer es que no haya nadie que lo haya impugnado ya en los tribunales. Y volvemos, yo espero que la excusa no sea, ay, eso es un nombramiento. Porque lo que debería pasar hoy o mañana es que precisamente se impugne. O están esperando que llegue allí, también hay tecnicismos legales, no lo dudaría, para poder levantarlo. Ayer dejaron solo a Vargas Vidot en la oposición al nombramiento de Oscar, el de Wanda. ¿De qué Oscar estás hablando, José Pepe? Cumpleaños, Tereosto. Realmente habían más de 75 plazas sin nombrar ni administrar. Bueno, yo insisto que lo más que ahora tenemos que seguir pendientes es que va a ser la gobernadora. La gobernadora está en Nueva York. La gobernadora no va a hacer nada con Trump porque Trump tiene COVID y ya ustedes saben. Y realmente sobre el COVID de Trump lo que tengo que decir es que ese último video está bien ahogado. Así que si no tiene COVID lo disimula muy bien, ¿sabes? Y pues habrá que ver. Vamos a hablar un poco también, antes de irme, sobre Kamala Harris y Joe Biden y lo que sigue siendo importante para los dos partidos, republicanos y demócratas en Estados Unidos, que es el voto de los puertorriqueños. Y quisiera que ustedes que están allí, sobre todo los que están en Nueva York, en Boston, los que están presentes aquí hoy en el Muro de Bonita Radio, me comentaran cómo están viendo los anuncios, o sea, la publicidad, pero sobre todo el movimiento a nivel de donde viven con relación a ese pedido del voto de los demócratas y republicanos a los puertorriqueños, porque me parece súper interesante. Pero yo quisiera ir, después de salir de Osvaldo Soto y de qué va a pasar con ese nombramiento, a lo que es increíble que haya pasado ayer cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, hablando con el colega periodista puertorriqueño en Telemundo, en Nueva York, David Rodríguez, le dijo con la boca de comer que había que darle a los puertorriqueños, o sea, le dijo
hablándole a los puertorriqueños desde Nueva York, que había que votar por Trump porque había que, literalmente, yo creo que de eso debemos pasarlo a un lado porque quizás las equivocaciones, nadie es perfecto, David. Hablando del papel toalla que le tiró un Trump a un grupo de puertorriqueños estadistas que fueron a Guaynabo a una actividad en medio del huracán María. Si vamos a recordar la imagen tirando papel toalla, vamos a imaginar la imagen cuando todos los postes estaban en el piso y hoy están parados. Eso dijo Wanda Vázquez Garcet con la boca de comer, como diría mi amiga Laura Candela, periodista. Y como diríamos en country, hay que tener pantalones para irse a Nueva York. A Nueva York. A Nueva York. A decirle a los puertorriqueños que voten por Trump, porque hay que pasar la página y que si ustedes se van a imaginar el lanzado de papel toalla, que se imaginen mejor los postes en el piso y ahora están parados. Vamos a hablar directamente, gobernadora, de lo que usted entiende es pasar la página. Cuando en country le decían a uno pasa la página, se lo decían porque a los 15 años uno se molestaba porque el quinceañero de la vecina nunca lo invitaron. Cuando a una le decían pasa la página en country en la escuela Antonio Sarriera, que yo me imagino que es bastante parecida a lo que pasaba en la escuela donde usted estudió, la Margarita Janer en Guaynabo. Le decían, pasa la página, porque la maestra, en lugar de escucharla a usted, que fue la primera que levantó la mano, se lo dijo, le dijo al que estaba al lado, que fue el último que levantó la mano, y a usted la dejaron con la mano estirada. Cuando ese mismo principal salía a decirnos que teníamos que pasar la página porque la Kodak nos había dado una pela en baloncesto. Pero a ese principal, a Mr. Villa, nunca se le hubiera ocurrido decirnos que pasáramos la página porque María Socorro Lacot o Carlos Chardón o Celeste Benítez como secretaria de Educación llegó a la escuela a tirarnos papel toalla porque no había papel toalla en el comedor. Ese día, yo le aseguro a usted que esos puertorriqueños, primero que yo creo que ninguno de los tres, incluidos dos del Partido Nuevo Progresista, como fueron María Socorro Lacot y Carlos Chardón, yo no creo que se hubieran atrevido a llegar a una escuela a tirar papel toalla. Pero la dignidad de Mr. Villa era tal que mejor nos decía, cierren los portones y aquí no entra nadie. ¿Cómo usted le va a decir a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos que pasen la página cuando fueron ellos los que vieron, antes que cualquier puertorriqueño ciudadano de Puerto Rico, cómo el país estaba destruido y cómo la gente escribía SOS para que le llevaran comida porque no había paso y no tenían servicio de energía eléctrica y no lo tuvieron por espacio de 10 u 11 meses? ¿Cómo se atreve a ir a Nueva York, uno de los lugares que se organizó y se organiza siempre que Puerto Rico tiene problemas en el archipiélago, para traer ayuda a Puerto Rico? La verdad es que, como diría mi abuela Reyes, hay que tener timbales. Pasa la página por más de 4,000 muertos. Exactamente. Mariel Rodríguez Caloca, gracias. Hay que pasar la página, gobernadora. Cuando usted, yo no sé si usted lo sabe, tiene que haber pasado la salsa y el guayacán
no sé si con la ayuda de Jennifer González, para que el gobierno de Donald Trump soltara las ayudas que las vino a soltar a 3 meses de las elecciones. Que tenemos que los puertorriqueños en Estados Unidos que están hábiles para votar tienen que pasar la página de Donald Trump. Entonces me parece que no solamente es un ataque vil a los puertorriqueños que allí se encuentran, sino que no tiene eco y no tiene fundamento en la realidad que están viviendo los puertorriqueños y muchos de los que también construyen ese país con la administración Trump. Eso es como decirle a la familia de los 4.465 muertos en María, precisamente mucho por la negligencia del gobierno de Puerto Rico, que pasen la página y le den el voto a Pedro Pierluisi, o a Ricardo Rosselló Nevares, o a usted, que era secretaria del Departamento de Justicia. Denis Debord dice, aparte necesito entender algo, ¿por qué odian tanto a Lúgaro? Las razones que me dan son chismes no factuales, no fácticos. Denis, realmente, no sé si era para mí la pregunta, pero podemos hablar de eso eventualmente. También sabes cómo se constituyen las redes y en efecto yo creo que hay gente que habla desde por lo menos se lee como una posición de odio que uno dice, pero caramba, me parece excesivo, me parece que está fuera de orden, pero en otro momento podemos hablar de eso. Así que yo creo que la gobernadora de Puerto Rico debería pensar cómo es que ella quiere que la recuerden, porque para nosotros en Bonita Radio la diáspora puertorriqueña construye país independientemente de dónde esté. Sean 4, sean 5, sean 2 millones, como ya aparentemente 1.5 millones allá en la Florida, en Nueva York, etcétera, las grandes ciudades que tienen gran concentración de puertorriqueños. No importa cuántos, construyen país. Esos puertorriqueños que están allí, que se conectan todo el tiempo con su país por razón de muchos elementos, ¿no? Familia, trabajo, lo que sea. Me parece que la gobernadora debería tener claro que son bien importantes y que yo me imagino que a ella le preocupa qué vayan a pensar de ellos. Así que esas expresiones de la gobernadora con David, que yo creo que no lo podía creer con lo que le estaba diciendo, dejaron mucho que desear ayer. Que Wanda Vázquez nos pida apoyar a Trump es una traición a Puerto Rico, dice Javier González, un colega, amigo, fotoperiodista en la diáspora, precisamente en Nueva York. Ramón Pérez, todavía la diáspora estamos sufriendo el PNP y Trump en el poder. Y lo último que tengo que decir, y son las 11:46, ustedes no me dicen nada, yo sigo hablando. Joe Biden y Kamala Harris acaban de sacar su segundo anuncio. Uno directamente en el caso de Biden, hablándole a los puertorriqueños y estableciendo precisamente de lo que hemos hablado mucho aquí, que es que el gobierno de Donald Trump trata a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda categoría. Y yo lo quiero plantear desde lo que significa y los números que nosotros manejamos aquí el pasado lunes, es decir, ayer, con el asunto de dónde están los grupos, la demografía de puertorriqueños en Estados Unidos. Y esos números nos dijeron claramente que Florida es uno de esos estados importantes para republicanos y demócratas. Y si eso es así, no es entonces casualidad que a 25 días de las elecciones,
Joe Biden y Kamala Harris estén haciendo anuncios precisamente hablándole a los puertorriqueños en el caso de Biden y a los latinos en el caso de Kamala Harris. Porque de lo que estamos hablando es de la necesidad que tienen ambos partidos en Estados Unidos de hablarle a los puertorriqueños porque pueden ser decisivos en la elección, que como sabemos en Estados Unidos una persona no es un voto, sino que los colegios electorales son los que deciden. El anuncio digital del candidato presidencial Joe Biden denuncia, literal, que Trump trató a los residentes de Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase. El anuncio se titula precisamente Ciudadanos estadounidenses. ¿De qué habla? De las muertes de María, de todo lo que ocurrió en ese huracán y cómo el gobierno de Donald Trump, a través de sus agencias, trató a Puerto Rico. Qué interesante que a 24 horas o poco menos de 24 horas que la gobernadora de Puerto Rico le haya dicho a los puertorriqueños en Nueva York que pasen la página, porque es que eso son equivocaciones. Habla precisamente de los 100,000 millones en daños. En Estados Unidos, este es el texto, no hay espacio para la idea de que hay ciudadanos estadounidenses de segunda clase. Punto. Esto es un segmento del mensaje que le presentó el pasado mes en Kissimmee, Florida, cuando presentó el plan para Puerto Rico. El anuncio de televisión que se emitirá en Florida y Pensilvania, donde volvemos, se dice que son estados péndulos en términos de que los puertorriqueños pueden ser decisivos por el nivel de concentración, pone a Kamala Harris como una aliada de los hispanos, los inmigrantes en general y las mujeres. Entonces, usted me dirá, la aliada de Puerto Rico, Kamala Harris, John Biden para presidente 2020. Entonces, ustedes me dicen a mí que mientras eso ocurre en Estados Unidos, las campañas oficiales de Joe Biden y Kamala Harris, Wanda Vázquez Garcet se va ayer a Nueva York a decir que voten por Trump. Solamente por estrategia me parece que es una desconexión brutal de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque, caramba, como dice Tere Hostos Olivar, pase la página, gobernadora. No va a ser gobernadora electa de Puerto Rico. Se acabó el poder. Pase la página. Pero se sabe que los cubanos apoyan a la derecha y apoyan la supremacía blanca porque son súper racistas y los que viven aquí son PNP. Lo más interesante, Iris Alicea, gracias por tu comentario, es que los números demográficos en Florida ya dicen que el voto de los puertorriqueños y de los cubanos está ahí. Y si esas fuerzas están igualadas, pueden ser tan decisivos los puertorriqueños como los cubanos. Y parecería que van a ser los puertorriqueños. Si no, no hay manera de que ambas campañas miraran el segmento puertorriqueño como importante para sus contenidos publicitarios. Dice José Pepe, en Tampa está... José Pepe, dijiste algo de que en Tampa creo que está ganando Trump. Yo me imagino. Sonia Rueda dice, esa es otra brutalidad para añadir a su biografía, es no tener pensamiento propio. En Tampa está fuerte Trump, dice José Pepe. Y tú me corriges si no, Tampa no es un lugar de muchos cubanos. Dime, además de Miami, obviamente de la ciudad. Es imposible creer que puertorriqueños puedan votar por Trump, menos los cubanos, que el mal que ese hombre nos ha tratado. Bueno, yo quiero que sepan que no solamente los hay, sino que Naida Venegas Brown, la senadora por el distrito de Carolina, de Loíza, llamó a un rally el 18 de octubre que va a salir de Carolina para apoyar a Trump.
Y ella tiene siempre una camiseta con Trump. Yo con eso los voy a dejar. Ustedes me dirán. Prometo buscar para esta tarde cómo votaron con relación al proyecto 2593 las minorías. Además de eso, ya tengo una llamada y yo espero que sí, que lo pueda conseguir, porque ayer hablamos mucho con el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Luis Vicentí, precisamente sobre la decisión del Tribunal Apelativo, que es súper importante. Y créanme que es una joya, además de otros temas que nos va a traer relacionados a el trabajo y lo bollante que puede estar la Junta, el Fideicomiso de Retiro de los Empleados de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que la Junta de Síndicos los maltrató por mucho tiempo, pero ganaron el caso. Vamos a tratar de hablar con Luis Vicentí y con el abogado para ver en qué va eso. Son las 11:54 de la mañana. No se olviden, compartan, importante, compartan. Vayan a bonitasradio.net y usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Importante, Fundación Periodismo 21, organización sin fines de lucro, que buscará y busca el dinero todos los días, porque ya empezamos y poquito a poco podemos pagar por lo menos algo. De donativos, propuestas, etcétera, para traer a Bonita Radio el contenido que podamos producir, investigación, análisis, pero sobre todo en profundidad y tipo multimedio. Que también usted puede enviar donativos a Fundación Periodismo Siglo XXI a través de cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y como siempre, no se olviden que nuestros anunciantes están con nosotros siempre. Vega Alta Coop, The Winery Outlet.com y Buen Vecino Café. Se pueden ir a dar un café ahora. No sé si me lo dé, pero es posible que vaya allí a tomarme algo y a comerme algo de almuerzo. Éxito. No se olviden que esta tarde estamos con ustedes a las 5 de la tarde. ¿En qué palo? Es noticias. Más información, más análisis y sobre todo, a ver si logramos las entrevistas con la gente de Junta de Retiro, Universidad de Puerto Rico, con la universidad siempre. Éxito. Hasta las 5.